Bueno, mis hermanos, les damos un saludo y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes acá en nuestra aula, nuestro tiempo de estudio de la escuela dominical. Y queremos continuar esta secuencia de estudios. Recordemos que en el encuentro pasado habíamos estado mirando lo que algunos han dado por llamar señales, pero que son sencillamente llamados a atención a el retorno o el regreso de Cristo por su iglesia. Los primeros 15 versículos de Mateo 45 pues hablan de la primera parte de la semana del profeta Daniel. Y ahora los versículos siguientes que vamos a tener en el día de hoy, del 15 al 22, pues están haciendo referencia a los acontecimientos finales, pudiéramos decir, de la segunda semana o la segunda parte de la semana de Daniel, es decir, los 3 años y medio correspondientes al final de esta semana, que el profeta Daniel nos había estado, nos dio tanto tiempo, ¿no? Nos habló en esta profecía. Hoy queremos mirar cómo conocer lo que ha de venir y descubrirlo desde esta perspectiva, específicamente de Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 22. Y para ello, le invitamos a orar, pidiéndole al Señor que Él hable a nuestras vidas y nos ayude en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias. Te agradecemos, oh Dios, por este hermoso tiempo y te suplicamos, oh Dios, que tú nos bendigas en todo. En el nombre de ti oramos. Amén. Cuando hablamos de estas verdades, una de las que ha estado marcando y ha marcado generalmente la historia de Israel es ese odio por el lugar santo de Dios. Siempre a lo largo de la historia, siempre los grandes conquistadores, los grandes momentos de conquista, cuando llegan a la parte de Jerusalén, al lugar santísimo específicamente, es como si se ensañaran con lo que en ese sitio pues se celebra o se guarda o simboliza para nosotros. Y precisamente esa es una de las características que Mateo pues aborda en esta segunda parte de la semana, ese odio marcado por el lugar santo o por lo santo de Dios. Y da el Señor algunas recomendaciones. Recordemos que este es el sermón que está haciendo desde el Monte de los Olivos y está preparando a sus discípulos y está preparando también a nosotros, la comunidad, para esos momentos complicados, pudiéramos decir. Le está hablando acerca de la necesidad de estar listo para escapar, hacerle ese escape que sea sin pérdida de tiempo y que estén conscientes que va a ser en medio de una gran dificultad. Es decir, que ese proceso de salida se va a hacer en medio de grandes tensiones o grandes dificultades. Por ejemplo, ahora usted posiblemente ha estado, estoy mencionando un evento que está fresco, la salida en masa de muchos pobladores desde Ucrania. En determinadas regiones se han establecido corredores humanitarios, algunos respetados y otros no respetados, pero hay un flujo de personas saliendo de esas comarcas. Los que no van a luchar, no son soldados, no están aptos para la lucha, mujeres, niños, ancianos, están buscando la manera de tampoco convertirse en un estorbo, y esa es la manera que más normal de hacerlo, salir del lugar de conflicto. El Señor está diciendo que en ese momento de los conflictos pues existirá un momento bien complicado, ¿no? Y habla de esa posibilidad de estar listo para escapar. Cuando dice así Mateo 24, versículo 15, la abominación de la desolación, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación o la abominación desoladora, como otras versiones traducen, de la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. Vean ustedes que esta abominación está enmarcada, que va a ser colocada en un sitio determinado, y ese sitio es el lugar santo. El lugar santo significa el templo, es decir, el templo va a ser entonces como el termómetro para medir que ese momento ha estado llegando o ha arribado o se ha convertido de una manera
real. Cuando buscamos en la historia, el asedio de Jerusalén fue uno de los más terribles de la historia. Uno de los más terribles de la historia. El general que estaba haciendo este combate se percató de que los moradores de Jerusalén no se iban a rendir. Entonces su intención fue hacerlos rendir por hambre. Su manera de hacer fue asediar, lo cual era hasta cierto punto una estrategia muy común en la época antigua, cuando las ciudades amuralladas se cerraban, sus moradores quedaban dentro con suficiente provisión de agua, de alimentos para impedir el avance, es decir, que el obstáculo de las murallas se convirtiera en esa razón que impidiera que los enemigos pudieran entrar al interior. Y desde esa muralla los defensores pues hacían todas las labores que podían para contener las avanzadas de los enemigos, y también hacían que ellos se expusieran y fueran presa fácil entonces de estos avances. Jerusalén es sin duda una ciudad pues difícil de tomar. Está en una elevación, en un promontorio. Siempre, como usted ve en estrategias militares, los lugares altos son los lugares donde se construyen, por ejemplo, los castillos. Los lugares altos son los lugares que se hacen para no solamente tener una visión importante del enemigo o primera del enemigo, sino también para tener un mayor alcance. Una flecha que se lance desde un lugar alto o un disparo que se haga desde un lugar alto tiene mucho más alcance y mucho más impacto que haciéndolo desde el lugar bajo del valle hacia arriba. Es decir, por efecto mismo de la gravedad, los proyectiles tienden a caminar menos y a ser menos efectivo la manera en que se hace el blanco. Entonces, entre otras razones, son los elementos que contribuyen para que Jerusalén sea una ciudad difícil de tomar. Jerusalén, como ya estamos mirando en esta diapositiva, está situada en montaña y estaba también defendida, como pudiéramos decir, por fanáticos religiosos. Es decir, la gente quería cuidar a capa y espada el templo. Estaban cuidando algo muy importante para el pueblo, el templo, su templo, símbolo de Dios. Por eso, como ya hemos dicho, Tito decidió conquistar la ciudad por hambre. Es decir, conquistarla por hambre. Y esa es una de las maneras en que la palabra pues, nos cuenta. Jesús había dicho: he aquí vuestra casa es dejada como un lugar desierto. Eso implica que en el momento en el tiempo largo, prolongado del asedio, donde no se podía salir, donde si se acababa la comida, no había manera de salir fuera, la gente iba a comerse lo que viniera. En estos momentos de escasez uno no tiene milindre. ¿Sabe? A veces yo creo que aquí en los Estados Unidos estamos muy dados a derrochar comida. Usted va a cualquier parte y entonces todo se tira, no se tiene en cuenta. Se bota. Bueno, en estos lugares donde las personas que han vivido pues asediadas saben que la comida es muy importante. Es muy importante. Entonces siempre tiene uno como ese ámbito. El Señor lo había dicho, que Jerusalén iba a quedar como un lugar desierto. Dice también: os digo solamente que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, es otro de lo que hablamos la semana pasada, es otro de los momentos en que el Señor también le había dicho. Y todo estaba relacionado con la pregunta: dinos, ¿cuándo va a suceder estas cosas y qué señales habrá de tu venida desde el fin del mundo? En cuanto a la aplicación errónea de esta pregunta, si la caída de Jerusalén y del templo fuera seguida inmediatamente del fin de la era, Jesús está mostrando que las perturbaciones que ya vimos en el encuentro anterior van a estar sucediendo o van a estar aconteciendo, y van a hacerlo por un extenso periodo de tiempo. Van a estar sucediendo por un extenso periodo de tiempo antes de su venida. Es decir, va a estar pasando.
Por eso en el encuentro anterior estuvimos hablando acerca de diferentes ejemplos de cómo a lo largo de la historia se habían manifestado esos eventos que aparecen como manifestaciones de proximidad de la venida. Lo único que cuando estén más cerca, estos eventos van a ser como más simultáneos y eso va a ser entonces una señal identificativa de que se avecina ese momento. ¿Cuándo será estas cosas y cuándo será la destrucción del templo? Jesús le contesta ahora que de tal modo que la respuesta sirve de un acontecimiento en la historia. Para empezar, fue adecuado para los días en que se refirió Daniel. Véase especialmente Daniel. Dice, y se levantarán de todas partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Daniel 11:71. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso es lo que Daniel nos está diciendo. Es decir, el momento de ese evento de la abominación desoladora va a servir como un indicativo de que la venida del Señor entonces sí que prácticamente es inminente, está pues a la puerta. Se levantarán de todas partes tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán, es decir, van a interrumpir el continuo sacrificio. En el templo le hacían sacrificios continuamente a Dios. Y dice Daniel 12:11, y desde aquel tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Es decir que vean ustedes cómo se establece un margen de tiempo. Va a haber un espacio de tiempo desde este momento hasta que el Señor esté regresando. Es decir, Daniel marca cada uno de esos días y lo importante aquí es estar haciendo este proceso de definición. En correspondencia con esta predicción del profeta Daniel, Antíoco Epífanes, que vivió entre 1175 al 164, inconscientemente en esa etapa, está haciendo cumplir la profecía. Este es el tiempo en el que Antíoco Epífanes va y toma control de toda esta región. Eligió un altar pagano, y miren ustedes qué similitud tan marcada, tan extraordinaria con lo que Daniel había dicho. Elige un altar pagano y Daniel está diciendo que van a cesar el sacrificio y van a colocar algo inmundo en ese lugar santo que va así contaminar la casa de Dios. Y esto ya había ocurrido pues mucho tiempo antes. Cuando regresamos entonces a este proceso del versículo 15, encontramos bueno, no se sabe. No se sabe exactamente lo que significa la abominación desoladora de la que habla Daniel. El concepto de abominación desoladora no hay una definición clara en la Biblia. Y la frase va a responder a lo que acabamos de leer en Daniel capítulo 12, versículo 11. Y ahí se dice que la abominación va a ser una causa de desolación y que también se dice que va a ser establecida en el templo. No va a ser establecida en ningún otro sitio que no sea el templo. Jesús ahora dice, es decir, en este momento le está diciendo a los discípulos, ahí en el Monte de los Olivos, le está hablando esto que ellos deben estar observando porque va a ocurrir. Y ya lo había dicho Daniel y Jesús lo está diciendo. Cuando veas el sacrilegio desolador, le está demostrando a los discípulos que el oráculo divino, las predicciones divinas se estaban cumpliendo. Y puede aplicarse entonces a una situación histórica. El sacrilegio va a traer como resultado la destrucción de la ciudad y del templo. Y ocurre más de una vez en la historia. Es decir, más de una vez en la historia la destrucción de Jerusalén ha estado aconteciendo. Ahora, la persona que lee o que conoce la profecía de Daniel va a entender que esta no es una destrucción cualquiera. Va a comprender que el lugar santísimo va a estar pues dañado de una manera pues
muy notoria, muy clara, con mucha aberración. Daniel es muy clara, su profecía es muy clara. Hacia el año 170 a.C., el rey sirio Antíoco Epífanes decidió erradicar el judaísmo. Esta era su idea, erradicar el judaísmo y introducir en Judea la religión y la manera de vivir griega. Esta es una... cuando Antíoco pues capturó Jerusalén, profanó el templo y como era griego, colocó en el lugar santísimo un altar a Zeus, el dios del Olimpo, y ofreció sobre él carne de cerdo. Recordemos que el cerdo es un animal inmundo, es un animal impuro, de acuerdo a la ley judía, a la ley que aparece en la Biblia. Y convirtió las habitaciones de los sacerdotes y las cámaras del templo en burdeles públicos. Esto lo hizo Antíoco como un intento de erradicar precisamente la religión judía. Esto es lo que hace así. Así como en el pasado los lugares santos del Señor habían sido profanados, así ocurrirá otra vez. Es decir, está diciendo el Señor, así como ocurrió en aquella época, va a ocurrir una vez más. Y ocurrió, en verdad, cuando los romanos, estamos hablando ya de la época en que Jesús habla, ya es crucificado, asciende al cielo, pasa un tiempo y volvieron los romanos y destruyen este lugar. Ya lo vimos en el encuentro pasado que se había corrido el rumor de que pensaban que el cemento que unía los bloques era de oro y los soldados estaban buscando el oro para hacerse ricos porque ese era su trabajo. El soldado vive de la rapiña, de lo que roba de esos pueblos conquistados. Pues pusieron una imagen del emperador. El culto del emperador estuvo muy en boga en el Imperio Romano y ellos pusieron un culto al emperador en la ciudad de Jerusalén. Y así como el altar pagano y el cerco ofrecido en el mismo templo de Jehová se había hecho en el siglo anterior. Señalaban que las religiones romanas, así como otras partes, estaban prefiguradas la gran violencia que al final se había hecho con relación al anticristo y lo que es sagrado. Es decir, esto es otra de las maneras en la cual el anticristo iba a estar respondiendo o iba a estar haciendo su trabajo. Adelante, mi hermano. Estamos grabando. No tengo llave para entrar a la oficina. ¿Tú tienes? Tampoco, la cambiaron y no la tengo. Qué bueno. Gracias. Bueno. Este sentido de prefiguración o la gran violencia final fue hecha por el anticristo, aquello que todo es sagrado, y por esa razón los versículos del 29 al 31 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará luz. Y entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, que en ese momento en que se vea nuevamente la abominación desoladora en este lugar, entonces es un tiempo para ya pensar que está muy cerca el regreso del Señor. Si volvemos ahora a la segunda aplicación de la profecía, a saber, en los días previos a la caída de Jerusalén, que fue en el 70 después de Jesucristo, cuando llegaron los primeros ejércitos romanos y profanaron el lugar santo, es decir, el suelo con su ciudad santa y el santo templo, Jesús advirtió a sus seguidores que cuando esto ocurra, los que estén en Judea, dice, deben huir a los montes. Esto va a ocurrir. Cuando los que estén aquí en ese momento no vengan a la ciudad, huyan a los montes. Esto es lo que estaba claramente dicho. No deben de entrar en Jerusalén, pensando que el Señor no permitirá que sea tomada, porque es el templo. No deben hacerlo, deben huir. En vez de esto, tienen que huir y hacerlo de inmediato. Los que viven en los campos de Judea, es decir, los que están cercanos, deben unirse a ellos y todos deben huir a los montes, los lugares altos, escaparse, irse. Porque la ciudad va a ser entregada.
La, la, la profecía de Jesús, aquello será una y otra vez, de nuevo el lugar santo sería profanada como lo fue hecho. Jesús vio que venían sobre Jerusalén una repetición de las cosas terribles que habían sucedido 200 años antes. Solo que esta vez no surgirá ningún Judas Macabeo. Se levantó en la historia y liberó aquel imperio. Una vez más no habrá recuperación ni purificación, ni habrá sencillamente una destrucción definitiva de estos acontecimientos. Es decir, que deben hacerlo sin perder ningún tiempo. Deben hacerlo sin perder ningún tiempo. Dice los versículos del 16 al 18. Entonces, los que estén en Judea, huyen a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Dice los versículos 16 al 18. En otras palabras, cuando usted vea la dominación desoladora, escapen. Cuando vean la ciudad cercada, no vuelvan a ella. Váyanse lo más rápido posible. En cuanto a este cumplimiento, en cuanto a este cumplimiento, sabemos que los judíos en general se precipitaron dentro de la ciudad de Jerusalén, contrario a lo que Jesús estaba diciendo. Que es importante saber las escrituras, que es importante atender lo que Dios está diciendo. Los judíos hicieron todo lo contrario. Se precipitaron dentro de la ciudad de Jerusalén, se escondieron tras sus muros y pensaron que no iban a sobrevivir y el Señor no iba a permitir que la ciudad fuera entregada. Pero Jesús le había dicho todo lo contrario. Huyan, escapen, que la ciudad va a ser tomada. Es interesante prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Eso terminó como un horrible baño de sangre. Como un horrible baño de sangre. Jesús predijo acerca del asedio. Si no hubiese sido porque duró un tiempo limitado, ninguno de ellos hubiese sobrevivido. Es decir, que de todas formas, a pesar de ello, el Señor tuvo misericordia. Porque el tiempo se acortó ese tiempo. Se acortó ese tiempo. Es curioso, muy curioso, ver que Jesús dio un consejo práctico y que no fue seguido. Muy curioso. Hay tantos consejos que nos da la palabra de Dios y no los seguimos. Hay tantas cosas que nos dice la Escritura y no las hacemos. Hay tantas cosas que debiéramos practicar y que no practicamos. Y entonces sufrimos las consecuencias de tales cosas. Este no obedecer multiplicó el desastre. Multiplicó el desastre de aquel acontecimiento. El consejo de Jesús fue que cuando llegase ese día, la gente se fuera a las montañas. No lo hicieron. Lo que hicieron fue que se apiñaron en la ciudad. Se apiñaron dentro de los muros de Jerusalén. Los habitantes de todo el país. Y esa misma necedad multiplicó por 100 el macabro horror del hambre y del asedio. Lo multiplicó por 100. Lo multiplicó por 100. Josefo, el historiador que más nos habla de estos momentos, dice de la siguiente manera, escribe que los días del asedio fueron terribles. Dice Josefo, y cito literalmente lo que dice: entonces se extendió el hambre por doquiera y devoró a la gente por casas y familias enteras. Es decir, el hambre se hizo presente. La habitación superior estaba llena de mujeres y de niños que morían de hambre, y las calles de la ciudad que estaban llenas de cadáveres de ancianos. También los niños y los jóvenes vagaban por los mercados como sombras, hinchados por el hambre, y se caían muertos, pillados por su miseria. En cuanto a enterrarlos, y los que estaban enfermos no podían hacerlo, y los que estaban algo mejor de ánimo tenían miedo de hacerlo por la multitud de cadáveres y por la incertidumbre que tenían de que pronto morirían ellos mismos, porque muchos morían mientras estaban enterrando a otros y acababan en el ataúd antes de que llegara la hora fatal. Dice Josefo, continúa diciendo,
también no se hacía ningún duelo por aquellas calamidades, ni se veían endechas por el hambre, trascaba las pasiones naturales, por lo que estaban a punto de morir y los que iban al descanso con ellos, con los ojos secos y la boca abierta. Un profundo silencio y una especie de noche mortal se cernía sobre la ciudad, continúa Josefo, y cada uno moría con la mirada fija en el templo. Así lo describe Josefo en su Guerra de los Judíos, en su capítulo 12, versículo 3. Josefo cuenta la historia macabra también en otras partes de su libro de este momento, que una mujer de aquellos días mató, asó y se comió a su propio bebé. Lo mató, lo asó y se lo comió a su propio bebé. Nos cuenta que entre los romanos, cuando ya habían tomado la ciudad y iban buscando el botín, se quedaban tan impresionados por el horror de lo que veían que no podían por menos que retener sus manos. Cuando los romanos llegaban a la casa para saquearlo, encontraban en ella familias enteras de cadáveres, ya habían muerto, en la misma habitación superior. Entonces se quedaban parados del horror de lo que veían y salían, dice Josefo, sin tocar nada. Iban con la intención de robar y cuando veían lo que había pasado dentro de esa casa, salían sin tocar nada. Josefo mismo compartió los errores del asedio y dice Josefo, cuenta de que él fue llevado también cautivo. Fueron llevados cautivos como esclavos 97,000, dice Josefo, y murieron 1.100.000. Esto es una población considerable, estamos hablando de una época muy anterior, es decir, que prácticamente fue exterminada la población judía de esta área de Jerusalén. Así describe Josefo. Esta es la descripción más cercana que podemos tener de estos acontecimientos. ¿Qué hicieron entonces los cristianos? ¿Qué hicieron los cristianos, los que habían creído en Jesucristo? Porque recordemos que los judíos no creían en Cristo, entonces ¿por qué iban a hacer lo que Cristo decía? Pero ¿qué hicieron los cristianos? Bueno, ellos hicieron caso a la exhortación. Según muchos expositores, sí hicieron caso. Y se fueron a una ciudad llamada Pella de Perea. Para sustanciar su opinión, estos expositores apelan a la declaración de Eusebio. Por todas partes, la gente de la iglesia de Jerusalén recibió la orden por medio de un oráculo divino dado por revelación antes de la guerra, de quienes eran dignos de ellos que se fueran de Jerusalén y habitasen en la ciudad de Perea, que se llama Pella. Aquí está, estoy citando el libro histórico de Eusebio, Historia Eclesiástica. Según Epifanio, la huida y el paso a Pella comenzó apenas antes que los romanos habían citado a la ciudad. Es decir, que los cristianos prestaron oído y salvaron su vida. Algunos de ellos, y huyeron a esta ciudad, aunque algunos historiadores no le dan cabida a este proceso. Los estudios han dedicado atención especial a la historia de la iglesia de Jerusalén, dado que este informe, 4 siglos después, no dice para huir a Pella, en el momento que los creyentes tenían que haberse abierto paso por la línea de soldados, pero recordemos que ellos, de acuerdo a lo que dice Eusebio, salieron antes que llegaran los soldados. Es decir, los que están en contra de esta opinión dicen que era imposible que pudieran huir porque los soldados romanos estaban ahí haciendo un asedio, estaban haciendo un cerco. Pero Eusebio se encarga de decirnos que salieron antes y fueron convocados precisamente por esta profecía. Hicieron caso a lo que el Señor les está diciendo. Pella, otra de las contrariedades, ¿por qué no creen algunos en esto? No se menciona en la escritura en ningún lugar con referencia a la obediencia de los discípulos de haber huido hasta ese lugar. Esas son algunas de las pudiéramos decir, de las contradicciones de ese sitio. Ahora, en cuanto a los casos de la tardanza, ¿por qué debían ser tan rápidos sin perder tiempo? Porque si no lo hacían, podían ser capturados. Hay una historia de la fiebre del oro, que dice que cuentan ahí en la región de Alaska, zona muy fría,
que estaban unos de estas personas que estaban ávidos de oro y estaban excavando y encontraron un filón de oro tremendo, pero se aproximaba el invierno y lo más sensato era que ellos regresaran a la ciudad, marcaran el sitio, regresaran a la ciudad, pasaran el invierno, el duro invierno de Alaska, y regresaran cuando las condiciones cambiaran, ¿no? Pero ellos se quisieron, continuaron excavando el oro y no hubo oportunidad, salieron, pero no hubo oportunidad para llegar a la ciudad, murieron congelados en el trayecto. Bueno, la Biblia está diciéndole con toda claridad que esta gente que es de premura, es de importancia huir a los montes. No, es decir, porque más importante que sus riquezas, sus poquitas cosas, es su vida. En otras palabras, huyan a los montes por su vida y huyan lo antes posible. El regresar podía marcar la diferencia. No podían huir porque ya los romanos iban a establecer el cerco y no había espacio para hacer. Podían ser capturados y aún también podían ser muertos. Otro de los elementos que habla el versículo 19, más hay de las que en el estómago estén teniendo, es decir, las que estén encinta y las que estén amamantando en los días aquellos. Las que estén encinta, las que estén en estado y las que estén amamantados. Hay de ellas, esta es una versión diferente en ese momento. ¿Por qué? Porque va a ser un escape en medio de grandes dificultades. El corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo es afectado, pudiéramos decir, de una manera profunda por dos consideraciones. La situación difícil de las mujeres. En estos conflictos siempre las mujeres llevan un peso extraordinario, es difícil para ellas. Las dificultades también para viajar en invierno o en día de reposo. El día de reposo porque era algo que guardaban ellos, que atesoraban en su manera de ser, en su costumbre. Entonces el Señor está preocupado por estos días y está enviándole, pidan por favor, para que no sea en alguno de estos tres momentos difícil para las mujeres que están en estado, difícil si es en invierno, difícil si es en día de reposo. Oren para que no sea en esos momentos. Tengan ustedes entonces muy presente esa tierna preocupación por las mujeres con bebé que fue revelada por Cristo en tiempos cuando las mujeres eran miradas como un ser inferior. En esos tiempos las mujeres eran miradas como un ser inferior, no tenían ningún tipo de valor. Las palabras que Jesús pronuncia salieron de los labios del mismo Hijo del Hombre, que mostraba una compasión extraordinaria por las viudas, hacia las mujeres que vivían en un estado que estaban viviendo, por ejemplo, en pecado por determinadas razones. En el momento en que se culminó su agonía, estaba también preocupado por su propia madre, que también era una mujer. Es decir, Jesús estuvo siempre preocupado por las mujeres en ese sentido. Es el quien debe volverse a las mujeres de hoy en buscar de ayuda y consuelo. Las mujeres deben volverse a Jesús. Si alguien Jesús amó, fue a las mujeres, en el sentido de entenderla, en el sentido de ver su debilidad, en el sentido de estar con compasión hacia ella. Y es bueno que nosotros también pues seamos portadores también de esta gracia. En segundo lugar, viene una adversidad nunca vista. Los versículos del 20 al 21 nos hablan de una adversidad nunca vista. Por eso el Señor manda a que ruega que sea el mejor momento, porque imagínense un mal momento con una gran adversidad, que es como muy complicado, ¿no? Es como muy difícil. Es una situación terrible, una tribulación incomparable. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno, ni en sábado, ni en sábado de fiesta, o en sábado de reposo, pudiéramos decir. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, aún este clima de invierno, de día frío, en estaciones de lluvia, la nieve, especialmente en los montes, a lo que Jesús había mandado a que fueran ellos los montes. En la época de nieve es como complicado ir al monte.
Hace poco estuvimos en Tennessee y vimos una nevada preciosa. Wow, qué lindo. Muy bella, pero se pone complicado. Sí. Si usted no tiene las provisiones y se le acaba la corriente eléctrica y todo, la nieve blanca, bella, pero se pone muy peligrosa, es extraordinariamente peligrosa. Y ahí usted ve los carros volcados que intentan la gente desesperada salir y buscar refugio en algún sitio. No es el momento para hacerlo. De hecho, días anteriores normalmente las autoridades envían comunicados y pasan con sus altoparlantes, busquen provisiones o salgan o evacúen porque se va a convertir en algo complicado esta área. Eso está diciendo, ojalá que la huida de ustedes no sea en invierno, porque estar en estos lugares que lo estén mandando a un monte, una montaña, una elevación, en una época invernal, es cosa seria, Y aún en lo que podían estimarse, en Macabeo también se describe, viajar en días de reposo era difícil. Por cierto, aún a los rabinos se les permitía huir en días de reposo, cuando las personas corrían peligro de perder su vida. Pero las muchas reglas y regulaciones de confección humana, por medio de las cuales los escribas y los fariseos habían creado la impresión de que el hombre simplemente estaba hecho para el día de reposo. Así que el Señor exhorta a sus discípulos que oren para no tener que huir ni en invierno ni en día de reposo, ni en invierno ni en día de reposo, porque son siempre días pues complicados. Dice el versículo 21: habrá una gran tribulación desde el principio del mundo a que hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más habrá. Es decir, desde que el mundo es mundo, desde que conocemos y tenemos historia y registro de esos eventos difíciles, no hay una tribulación que se pueda comparar con la de ese momento. ¿Cuán difícil será, Porque la historia humana está marcada por momentos terribles. Ese tsunami, por ejemplo, en la zona asiática, fue un evento desastroso. Hay una película en Netflix muy interesante que cuenta un poco la historia, las vicisitudes de los que estuvieron afectados por esos momentos. Las grandes guerras, los cataclismos, los diferentes huracanes, terremotos, en fin. Hay momentos en la vida que son muy complicados, muy complicados. El Señor dice que no hay comparación a esa tribulación a ninguna otra. Es totalmente diferente, En cuanto a la gran tribulación a que Jesús se refiere aquí, hay que tener cuidado. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y los que han emblanquecido de la sangre del Cordero. Esto aparece en Apocalipsis 7:14. Hay que tener cuidado en no confundir esa tribulación con la gran tribulación. Esos son los que han tenido ciertos problemas en determinados momentos de la vida, de la historia, y han llegado aquí y han salido adelante. Son los obstáculos cotidianos que usted tiene. Pero la gran tribulación es un evento que no hay paralelo en la historia. No hay paralelo en la historia. Esta gente han pasado, por ejemplo, lo que tuvieron que enfrentar los judíos de la iglesia primitiva para iluminar su cuerpo al ser quemados en los palacios del faraón. Bueno, eso es una cosa complicada. Pero esta no tiene comparación. Esta no tiene ningún tipo de decoración. La respuesta es no son las mismas tribulaciones. Como indica el texto de Apocalipsis 7, la palabra que es un sentido muy general. Debido a su fe, todo genuino hijo de Dios va a experimentar tribulaciones durante toda su vida. Pero es de una época determinada y no la gran tribulación. Así que a Jesús está hablando acerca de una tribulación que va a caracterizar, va a marcar aquellos días. Una tribulación que nunca ha sido ni jamás será, y habrá semejante a un periodo muy breve de horrible angustia que ocurrirá inmediatamente antes de su venida. Inmediatamente antes de su venida. Es decir que, como estamos diciendo correctamente, estamos en el humo todavía. No ha llegado todavía el momento tan complicado. Así que cuán difícil es lo que el Señor nos está diciendo. Esto fue lo que previó Jesús.
Estas fueron las cosas que advirtió. No son las cosas que no debemos olvidar nunca, tenemos que tener presente. Nunca son solo las personas, sino también las naciones las que le hace falta tener esta sabiduría de Cristo. Esta sabiduría de Cristo. A menos que los dirigentes de las naciones se dejen guiar por Cristo, no pueden hacer más que guiarla a un desastre espiritual. A un desastre espiritual. La palabra de Dios marca la conducta de todo. Y si la nación, como nación, no se deja guiar por la palabra de Dios, entonces va a un desastre total. Como el que hicieron los judíos entrando a Jerusalén cuando la orden era salir de ella. Salir de ella. También pueden las naciones tener el mismo proceso. Sino también Jesús no era ningún soñador, ningún idealista. Estableció las únicas leyes de las que una nación puede posponer. Si no tienes en cuenta y no sigues los consejos, vas a parecer miserable en ese proceso. El versículo 22 nos habla de la sensación de que el tiempo vuela. Y usted no lo siente. Usted no se percata de que el tiempo va como demasiado a prisa. Pasan las semanas y tras semanas y pasan todo muy rápido. Ya estamos ya prácticamente celebrando Acción de Gracias, ya estamos en Navidad. Usted dice, pero ¿cómo se fue ayer? Una velocidad, algo vertiginoso, algo muy complicado. Y dice que esos días van a ser acortados. A pesar de eso, esos días van a ser acortados. La amenaza es terrible en ese proceso. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por amor de los escogidos, Dios nos escogió según nos dice la palabra, antes de la fundación del mundo, a fin de que todos tengamos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Adelante, hermano. A fin de que ellos no tengan una muerte tan difícil y esos días de tribulación van a ser acortados. Van a ser acortados. El tiempo, en cierta medida, también se está acortando en ese proceso. Aquí también se manifiesta el amor de Dios. Casi no es necesario agregar que no se sabe, se hace justicia al concepto de tribulación que precede inmediatamente al fin de la historia del mundo y que sobrepasa a toda aflicción en intensidad. Si se refiere solamente a los pesares experimentados durante la caída de Jerusalén, va más allá. Esos días van a ser acortados. Por lo tanto, mirando un poco más estos versículos que acabamos de mencionar, podemos descubrir que el fin de los tiempos va a estar marcado por un odio muy persistente hacia los santos, hacia el lugar santísimo, hacia Jerusalén. Un odio persistente hacia esos sitios, hacia ese lugar. Este es un lugar clave. Algunos lo llaman el reloj profético de Israel. Cuando se activa este sitio, se activa como la profecía, como el correr de los acontecimientos en el mundo entero. O sea, es importante que como hijos de Dios estemos brindándole especial atención a estos eventos. En segundo lugar, estamos a la boca o abocados de una adversidad nunca antes vista. Y cada una de estas que hemos estado mencionando son, pudiéramos decir, eventos muy pequeños en comparación a la gran tribulación que viene. Nunca antes vista. Y esta es la palabra que nos define. Por lo tanto, como hijos de Dios, la palabra nos manda a que roguemos que sea en el mejor momento, porque la situación es terrible y es totalmente incomparable. Y en tercer lugar, que esa sensación de que el tiempo vuela nos dé también la capacidad de aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Y que aprovechemos el tiempo de tal manera que le demos un sentido de cumplir la gran comisión y de llevar adelante la misión de Jesucristo. Estos días, los días de la tribulación, dice que van a ser acortados, va a quedar amenazada la fe
porque en situaciones terribles mucha gente pierde la fe o se le resquebraja, se le debilita su fe. Pero también está presente la misericordia que Dios tiene para nuestras vidas. Así que esas son las cosas que debemos de tener claras con relación a Jesucristo. Oremos entonces pidiéndole a Dios que nos bendiga en todo y que se glorifique en nuestras vidas. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu amor y misericordia. Te agradecemos también por este día. Te damos gracias, oh Dios, por la claridad que tu palabra da a nuestras vidas. Y gracias, oh Dios, por cada uno de mis hermanos presentes y aquellos que también nos siguen a través de las redes sociales. En el nombre de Dios oramos. Amén.